Estos momentos sé que están difíciles para muchos de nosotros aquí especialmente en los Estados Unidos, que muchos están tomando muchas precauciones cuando salen y a veces cuando están adentro en sus hogares. Pero te quiero decir hoy que cuando abres tú la Biblia, la esperanza del Señor te llena. La salvación de Jesús invade nuestras vidas. Y sé que donde estés estás como estás. Sé que hoy va a ser un día que comience algo nuevo. Y sé que se terminará lo viejo. Hoy quiero compartir un pensamiento con ustedes. Traigo un concepto en cual quiero que pensamos juntos en esta noche. La Biblia habla mucho de lo nuevo. Y es interesante pensar que muchos de los medios que hoy nos comunicamos en este tiempo está trayendo una nueva normalidad. Y por lo menos yo pienso ¿qué es lo que va a pasar cuando se termine esta pandemia? Cuando ya se termine el COVID-19 y llega la nueva normalidad. Y mi pregunta es, ¿qué significa cuando algo es nuevo? ¿Qué significa nueva normalidad? Que ese es el tema, la nueva normalidad. Obvio va a ser algo diferente, y aunque va a parecer normal, no va a ser lo mismo que anteriormente. Pero ya sabes que Jesús ya vino a hacer eso con nosotros, con la humanidad. Desde que Jesús vino a la tierra de su nacimiento en aquel establo hasta desde la primera Semana Santa en aquella cruz y en esa tumba vacía. Jesús en esos 33 años físicos en la tierra dijo: yo he venido para instaurar una nueva normalidad. Y si tú quieres hoy, puedes descubrir cuál es esa nueva normalidad, la que estás invitado a vivir. ¿Cuál es esa nueva normalidad que en el nombre de Jesús te pertenece? Y para mostrarlo, acompáñame a 2 Corintios 5:17. Pablo escribe esto para una iglesia joven, a una iglesia que empieza, a una iglesia con desafíos y a una iglesia con temores. Una iglesia que mira hacia el futuro y mira todo lo incierto porque nunca ha pisado en ese territorio antes. Y 2 Corintios 5:17 dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Lo que esto está diciendo es que cuando llegas a Cristo tienes dos opciones. Una es estar en Cristo y decir: todo lo que en el nombre de Jesús representa, toda su gracia, todo su amor, toda su fuerza, todo su poder te llena y te rodea y se convierte en todo lo que respiras. Si esa es tu decisión, hay cosas en el pasado, en lo viejo, que no te van a acompañar. Y hay cosas nuevas que te van a pertenecer en esa decisión. Ahora, si tú decides no estar en Cristo y dices: escuché el mensaje pero ni va ni viene, entonces vas a continuar en esa vieja realidad que has vivido, con lo que has estado familiarizado. Y es más, en Apocalipsis 21:5 hay algo hermoso que Jesús menciona. Apocalipsis nos habla de los últimos tiempos y habla de cómo el Señor instaurará su reino y cómo al final veremos al enemigo finalmente aplastado. Y eso es lo que dice Apocalipsis 22:5. El que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y hoy no estamos hablando de un Dios que no es capaz de remendarte y ponerte un parche. No estamos hablando de un Dios que te da muleta y te deja ir medio cogiendo en todas las áreas de tu vida, y cuando no sepas qué hacer, tú te apoyas a tu Diosito, rezas unas Aves Marías, cantas al nombre de Jesús y ya con eso sigues. No. Aquí estamos cantando y estamos predicando de un Señor, de un Dios que es capaz de hacer todas las cosas nuevas. Que aquellas áreas de nuestra vida que el enemigo ha arañado, que nuestro pasado ha quebrantado, que nuestras experiencias han roto, eso es lo que Dios hace nuevo. Cuando te acercas al nombre de Jesús, cuando decides estar en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. Así que lo que quiero hacer hoy es pensar en 5 cosas, o 6, dependiendo en el tiempo que tenga en este momento. Y quiero analizar cuáles son las cosas viejas
que vamos a dejar atrás y que vamos a poder dejar atrás en Jesús. Y cuáles son las cosas nuevas que ahora forman parte de nuestra nueva normalidad. Porque cuanto antes la sepamos, antes la podemos aplicar. Si no, piensa en un momento qué es lo que están haciendo nuestros gobiernos de nuestras naciones. No dejan de hablar de cómo va a ser la nueva normalidad. No dejan de hablar de las mascarillas, no dejan de hablar de la distancia social que debemos mantener. No dejan de hablar de diferentes cosas para que ya se nos vaya asimilando esa nueva normalidad en nuestra mente, en nuestra vida. ¿Y acaso no deberíamos como cristianos hacer esto constantemente? Acudir a esos principios que Jesús ha dejado escritos, que Jesús ha dejado para nosotros y decir, sí, Señor. Pero ¿cuál va a ser mi nueva normalidad en ti? ¿Cuáles son las cosas que voy a dejar atrás y cuáles son las que hoy que estoy en Cristo voy a empezar a desarrollar? Y lo primero, quiero que apuntes esto si estás tomando notas, es que cuando antes mirabas tus manos, lo que antes no era suficiente, en las cosas viejas y en la nueva normalidad, esto se convierte en un base de un milagro. Quiero hablar de este punto, número 1. Lo que no era suficiente ahora es la base de un milagro. Es decir, anteriormente tú mirabas tus manos y decías que no tengo bastante, no tengo nada. Es que no me miro la parte, es que no soy suficiente, es que no he conseguido tener los estudios que muchos tienen, o es que mira las generaciones que me preceden, o es mira las circunstancias que yo tengo, que estoy en ahorita, que no soy suficiente. Y sabes que en las cosas viejas esas excusas sí te trabajaba, porque humanamente te era imposible que esto te bastara. Pero aquí viene la revolución que te quiero decir. Cuando estás en Cristo, cuando estás con Cristo, cuando Él te rodea, cuando Él te acompaña, cuando Él declara su vida sobre ti, lo que era insuficiente, como unos cuantos peces y unos cuantos panes, lo que era insuficiente en Cristo, cuando estás en Cristo, se convierte en la base de un milagro que alimenta a multitudes. Y me pregunta cuántas cosas la iglesia, y cuando digo iglesia estoy hablando de todos nosotros, es cuántas cosas te has guardado en el bolsillo porque vives según en lo viejo, porque vives según no es suficiente, no tengo talento suficiente, no tengo la fuerza suficiente, no tengo la fe suficiente. Hoy en el nombre de Jesús quiero que te des cuenta que ya no estás solo, que ahora estás en Cristo y con Cristo, así que abre tu mano y entrega al Señor esas circunstancias. Abre tu mano y entrega al Señor esa debilidad, este matrimonio, ese trabajo, esas finanzas, todo cuanto eres. Porque aquellos que están en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas, el no mirar la parte, el no tener suficiente pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Lo segundo que quiero recordarte es que lo que antes en tu pasado era un motivo de vergüenza, ahora en tu nueva normalidad es la historia de tu redención. El segundo punto, lo que antes era vergüenza, ahora es la historia de tu redención. Es tu historia, son tus capítulos más preciosos con Dios, y lo que antes te avergonzaba, lo que antes no querías que nadie supiera, porque sabías que lo habías hecho intencionalmente o sabías que estuvieses equivocado, pero aún así seguías tropezando con la misma piedra. Así que antes sin Cristo, comparándote con el espejo de la religión, que no para de condenarte, comparándote con el espejo de los prejuicios de otras personas, te escondías por vergüenza. Y hay tantos cristianos y tantas personas que aún no conocen a Dios que siguen viviendo con esa vergüenza, que viven en los secretos, pero en esta nueva normalidad, cuando estás en Cristo, cuando estás en la presencia de Cristo, aquello que antes era una vergüenza se convierte en una historia de redención más preciosa. Y si no me crees, y si crees que este es un evangelio diluido, vete conmigo a Juan 8:2. Juan 8:2, 11.
Dice así, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentando él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley los ha mandado Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Ahora esta mujer está exponiendo su vergüenza. Esta mujer está siendo comparada con el filtro y el espejo de la religión, con el filtro y el espejo de la ley, con el filtro y el espejo de las comparaciones y con los comentarios de la sociedad. Y dice el 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que vosotros estéis sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te condenaban? Es decir, ¿dónde están los que te avergonzaban? ¿Dónde están los que te señalaron? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Ves lo que sucede y ves la comparación de cuando no estás en Cristo y cuando no estás con Cristo y cuando de repente estás en Cristo y en su presencia y bajo su gracia? Sin Cristo esta historia era una historia de vergüenza, era una historia de señalamiento, era una historia de arruinar la reputación de esta mujer, comparándola con la ley, exponiéndola adelante de todo el mundo, haciendo un círculo alrededor de ella. Pero todo cambia cuando nos recuerda 2 Corintios. Cuando estamos en Cristo, todas las cosas viejas se quedan atrás y comienza algo nuevo. Es como Jesús aprieta el botón de reset y le dice a esta mujer, mujer, lo que era tu historia de vergüenza desde este día en adelante por estar en mí, por estar frente a mí, se convertirá en tu historia de redención. ¿Qué significa esto? Ya no eres la misma, ya no eres el mismo. Decir vete y ya no pecas más a una mujer que vivía en adulterio es decirle que ya no eres las mismas. Las cosas viejas ya pasaron. Desde hoy en adelante, todos son hechas nuevas. Yo no sé qué es lo que te avergüenza. Yo no sé qué son las cosas que la religión o la presión social o los prejuicios o los comentarios, hasta a veces tú mismo te hace recluido por vergüenza. Pero hoy tú no estás frente a una televisión o quizás estás con tu grupo de conexión o aquí en el templo también o en algún estado de confinamiento o si estás solo, pero sabes que no estás frente a esas voces. Hoy Jesús está frente a ti. Y lo que está haciendo es decirte, estás en mí, estás conmigo, desde hoy las cosas viejas pasaron, ponte en pie, vete en paz y no peques más. Todo es hecho nuevo en mí. Y esa nueva normalidad, y por eso es tan importante recordárnoslos, porque si no, lo que hace Satanás, lo que hace el enemigo es pretender que vivamos en nuestra vieja normalidad. Es pretender que vivamos en el punto número 1, no tenemos suficiente, y vivir en el punto número 2, mi pecado me avergüenza. Así que no se lo cuento a nadie y me quedo recluido y me quedo frustrado por el resto de mi vida. Pero no, aquellos que están en Cristo, nuevas criaturas somos, en el nombre de Jesús. Amén. Punto número 3. Lo que antes era imposible, ahora es nuestra nueva realidad. Lo que en lo viejo antes se convertía en un punto final de nuestras historias, lo que lo viejo se convertía en una muralla que aplastaba nuestra esperanza y nos decía, lo siento, pero no puede pasar. Cuando estás en Cristo y cuando estás con Cristo, cuando Él está en tu vida, en tu corazón, esto no se
eso no se convierte en tu punto final. Se convierte en una coma y dice pausa, respira y sigue avanzando. Y si no me crees, mira las historias de la Biblia. ¿Acaso no has escuchado la historia de Lázaro? Se muere, lo enterran su gente y es su final. Dicen que es imposible, que ya no puede vivir, que ya no, el Señor no pudo abrir la tumba. Ya no, porque ya han pasado 4 días. Pero dice Jesús, si crees, verás la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios sino la victoria sobre lo imposible? Sino su poder sobrenatural de demostrar a los hombres y las mujeres que en Él no hay nada que pueda resistir. Que en Él no hay nada que pueda decir, lo siento, esto no se puede hacer. Y si no te vale con esa historia, ¿me puedes decir con la historia de Pedro en la cárcel? Hasta ese entonces, de Hechos 12, en la encarcelación de Pedro, las cárceles romanas eran el final para las personas. Las cárceles de entonces se consideraba el punto final y ya de ahí ya no sigues con tu vida. Pero lo que no sabían es que Pedro no estaba solo. Pedro estaba con Cristo. Y como Pedro estaba con Cristo y en Cristo, cuando Pedro estaba en la cárcel, Cristo estaba con él en la cárcel. ¿Y qué es lo que sucedieron a las rejas de esa cárcel? Se abrieron mientras Pedro caminaba. En lo que la vieja normalidad era nuestro punto final. Y en la nueva normalidad es nuestra coma, respira y avanza. Si no te vale con esas historias, ¿me puedes decir de Pablo? Yo tengo muchos ejemplos, puedo ir toda la noche. Pablo era el terrorista más temido de la iglesia primitiva. Iba por ahí asesinando cristianos y el primer mártir de la historia murió a los pies de Pablo mientras sonreía. Los cristianos se escondían, las mujeres y los niños fueron arrancados de sus familias. Y Saulo de Tarso, un imposible para la iglesia, pero es que cuando estás en Cristo y estás con Cristo, los ojos de Pablo se cegaron y Pablo escuchó la voz: ¿por qué me estás persiguiendo? Y una vez Pablo entró en esa presencia y estuvo en Cristo. Y el terrorista más temido se convirtió en el evangelista más poderoso. El Nuevo Testamento fue escrito en su gran mayoría por el Espíritu Santo, pero en las manos y los dedos de Pablo. Y no me importa cuál crees que es tu punto y final. Si una tumba no lo fue, si una cárcel no lo fue, si un terrorista no lo fue, ¿qué crees que va a ser para ti tu punto y final? En el nombre de Jesús, cuando estás en Cristo, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Te digo algo, este virus no va a ser tu punto y final, ni va a ser ni mucho menos el final de nuestra historia aquí. Amén. Punto número 4. Lo que el miedo antes paralizaba, ahora lo conquistamos. En nuestro pasado, en nuestra vieja realidad, o quizás tú que estás aquí no has encontrado a Jesús de una forma personal. Pero hay diferentes cosas que vienen a tu vida que te llenan de miedo. Y el miedo se expresa de muchas formas. A veces se expresa de forma física. Tiemblas o tienes una reacción de estrés, pero a veces se manifiesta de una forma emocional y empiezas a tener esos pensamientos que no son tuyos y te hacen crear ese sentir. Es decir, el miedo de alguna otra forma acaba paralizándote, acaba robándote de ese control de la realidad, acaba nublando tus pensamientos, esa percepción de cómo son las cosas realmente, y te quedas estancado. Y cuando estás en Cristo y cuando no estás en un encuentro con Él,
Van a venir un montón de circunstancias. Y de repente van a venir y van a darte miedo. Y vas a ver, y en vez de atravesarlas y vencerlas, vas a dejar capítulos sin acabarlos de tu vida. Y hay personas, y con todo el amor y cariño, se los digo, que a veces has dejado decenas de relaciones sin terminar, sin continuar, por miedo de atravesar esa tormenta y confrontar lo que hay que confrontar. Hay personas que han cambiado de ciudad constantemente por miedo a llegar en un lugar o cambiado de iglesias o a veces cambiados por diferentes circunstancias. Y se quedan sin acabar y se quedan sin si dan fruto porque el miedo nos ha ganado. Y hay una historia, no te la voy a leer toda, pero te la voy a parafrasear. Creo que todos lo sabemos. Es cuando Jesús está con sus discípulos y los envía a ir al otro lado del mar de Galilea. Y cuando están en medio, ellos están en una misión, están en un proceso como tú y yo. Y cuando llegan en medio de la tormenta, del mar, la tormenta se desata. Les dejó bloqueados y tenían tanto miedo que empezaron a gritar y empezaron a tirar la agua de su barca porque pensaron que se iban a morir y porque estaban sin Cristo. Pero la historia nos cuenta, en un momento Cristo viene caminando sobre el agua y de repente lo antes era sin Cristo. Una tormenta que les bloqueaba. Con Cristo se convierte en una historia que fueron más que ellos pudieron imaginar. Y la pudieron vencer en el nombre de Jesús. Jesús viene caminando por las aguas. Jesús se pone enfrente de esa tormenta. Y Jesús calma las olas. Jesús calma los vientos. Y la barca llega al otro lado. Y todos se quedan asombrados y pensando, ¿quién es que hasta los vientos y las olas le obedecen? Hoy Dios te ha sentado en este lugar, o donde quieras que estés, hoy te ha conectado con nosotros. Hoy para recordarte que el miedo no es excusa para quedarte bloqueado. Que en la nueva normalidad, que en la nueva realidad de Cristo, y cuando estás en Cristo y cuando estás con Cristo, lo que antes te paralizaba, ahora se convierte en una forma de energía para seguir empujando hacia adelante. Que lo que antes no querías ni entrar porque te daba miedo, hoy en el nombre de Jesús tú puedes entrar en eso. Tú puedes caminar firme y puedes atravesar al otro lado, el otro lado de ese mar. Y con eso tú puedes explicarle al mundo que tu Dios es más poderoso que en una tormenta. Que es más poderoso que el miedo que tienes en ti. O yo creo que en el nombre de Jesús tu mente va a ser liberada. Tus manos van a encontrar paz. Tus labios van a encontrar la fuerza necesaria para levantar tu voz y decir, estoy en Cristo. Soy una nueva criatura. Las cosas viejas, lo que me daba miedo, lo que me paralizaba, lo que me bloqueaba, pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y si no eres consciente de esto, el enemigo te ata a las tormentas y te hace vivir en ellas. Si te acabas de dar cuenta que estás viviendo en una tormenta, lo mejor que puedes hacer es decir, Jesús, ven a mi tormenta, ven a mi barca, quiero estar en ti, quiero estar contigo. Porque si tú estás aquí, esto es lo que me está bloqueando, se convertirá en mi testimonio de cómo lo puedo cruzar en el nombre de Jesús.
Así que sea si estás pasando por un tiempo de enfermedad, si estás pasando por debilidad en tu vida emocional o si estás pasando por complicaciones en tu vida sentimental, ¿sabes lo mejor que puedes hacer? Es declarar: estoy en Cristo. Estoy en Cristo en esta tormenta. Estoy en Cristo en este tratamiento. Estoy en Cristo en este proceso. Las cosas viejas pasaron. Entonces todas son hechas nuevas en el nombre de Jesús. Quiero ir al punto número 5. Sé que es un poco corto y breve, pero tenemos que estar conscientes de esta nueva normalidad. Porque si no vamos a seguir viviendo en esa vieja realidad. Vamos a seguir viviendo en lo que nos ataba. Porque si no vamos a seguir viviendo en la vida, en lo viejo, déjame brincar al punto número 5, me perdí. Lo que antes estaban cansados, ahora encontrarán descanso. Los que antes estaban cargados, los que antes estaban agotados, ahora en la nueva normalidad pueden encontrar descanso para seguir avanzando. No para quedarse quietos, sino para seguir avanzando. Hay unas preciosas palabras que dice Jesús en Mateo 11. Jesús miró a una generación perdida, miró a una generación confundida, oprimida por el poder, por la política, por la economía, por los imperios, por la religión. Así estaba Israel. Y al verlos, lo único que le salió fue esto. Mateo 11:28. Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. ¿Sabes qué significa esto? Es lo que antes de lo que Cristo llegara, te hacía caminar con la cabeza hacia abajo. Lo que antes era pensar que estoy demasiado cargado, que estoy demasiado trabajado, que estoy demasiado cansado, es que no tengo fuerza para mirar hacia adelante, es que no puedes comprender lo que estoy pasando yo, es que nomás estoy demasiado cansado y no es un cansancio que Jesús está hablando de aquí, es a lo mejor para ti sí es, pero era un cansancio del alma, era un cansancio interno, era un cansancio interno. Estoy cansado de ser yo. A lo mejor eso te puedes decir tú. Estoy cansado de mi realidad. Y esto pasaba antes de que Cristo viniera, pero cuando Cristo pisa tierra y cuando Cristo mira a esta generación, ahora de repente ya no están sin Cristo, ahora están en Cristo y en lo que Cristo puede hacer, y es mucho. Y su voz te hace recordar que puedes ir a Él con tu cansancio, que puedes ir a Él con tu alma trabajada, que puedes ir a Él con tu alma cargada, que puedes depositar sobre Él todas tus cargas. Y el intercambio es muy precioso. Porque lo que sucede no es que Jesús te deja en un banquillo y te dice: quédate aquí porque ya estás muy cansado. No, Jesús pone sobre ti un nuevo propósito. Ese es el yugo. Un yugo es algo que unía a los bueyes para que caminaran juntos y avanzaran hacia la misma meta. Y cuando vienes a Jesús, cuando estás en Cristo, no es que Jesús diga: tú no vales para nada. No, eso no te dice. Te dice: este es el propósito, esta es la meta, esta es la vida eterna, esta es la casa del Padre, esta es la vida eterna, esta es tu redención. Y desde ahora
desde ahora en adelante vamos a caminar juntos hacia ahí. Y vas a estar unido a mí. Eso es lo que dice Jesús. Vas a estar en mí, vas a estar en Cristo. Así que desde ahora esas cargas, todo ese cansancio, todo lo que te oprimía, todo lo que tú traías, todo lo que tú traes se queda aquí. Se queda en lo viejo. Y todo es hecho nuevo en el nombre de Jesús. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Creían que el mensaje del cristianismo era solamente los buenos van al cielo y los malos al infierno? No. El mensaje del cristianismo es todos aquellos que estaban desasustados por dentro, todos aquellos decepcionados, cansados, magullados con marcas, pueden encontrar un propósito aquí en el nombre de Jesús. No sé qué está unida, no sé a qué tu vida está unida, no sé a qué está unido el yugo de tu vida. Pero sabes que el enemigo es muy astuto y une nuestro yugo, une a nuestra vida en yugos que nos arrastran a la perdición, en sustancias, en personas, en modas, en tendencias, en filosofías, en religiones, en políticas. Y todo eso hace que nos dé de tal forma que nos hace, como les digo, que es como retroceder. Todo eso nos hace que retrocedamos a lo viejo, normal. Y Dios no quiere eso. Dios nomás te quiere poner un nuevo propósito. Dios no te quiere arreglar, pero si no te quiere hacer nuevo. Pero hoy, si tú quieres en Cristo, tu yugo puede cambiar y puede cambiar a tu dirección. Has sido salvo para avanzar a tu vida eterna, perdón. Has sido liberado en verdad. Y la vida que el Señor te da no es una vida mediocre o es una vida diminuta, es una vida en abundancia. Así que en el nombre de Jesús, lo que antes te hacía estar cansado y trabajado, hoy puedes encontrar descanso y puedes avanzar. Termino con este punto. Y en un momento también vamos a estar orando. Si estás aquí en el templo, si estás en otra ciudad, en otro país, o si estás tú solo, yo sé que este momento va a ser precioso. Y sé que en este momento de oración vamos a encontrar una nueva revelación. Vamos a encontrar un nuevo propósito en Cristo. Amén. Esa es la última promesa con la que te quiero dejar. Lo que antes nos atormentaba, ahora es nuestra sinfonía de oración. Lo que antes nos hacía sentir y estar ansiosos, antes en lo viejo, ahora se convierte en nuestra sinfonía de oración. Se convierte en el sonido de nuestra declaración hacia el nombre de Jesús. Mira conmigo 1 de Pedro 5:7. Mira si no es esto relevante a lo que estamos viviendo hoy. Dice, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. No dice toda duda o toda idea complicada, no, dice toda ansiedad. Todo pensamiento hostil, todo pensamiento intruso, toda situación que te está oprimiendo, que te está aplastando, toda ansiedad. Y dice, lánzala hacia el Señor.
Entrégasela al Señor, porque Él cuidará de nosotros. ¿No es esto poderoso? ¿No es esto algo increíble de declarar en una etapa como la que estamos viviendo hoy? Que nuestra vieja realidad, que antes de estar en Cristo, que antes de tener a Cristo para poder depositar nuestra ansiedad, estos pensamientos nos aturdían, nos confundían e incluso nos hacían dudar de nuestra propia identidad. Pero ahora, como estamos en Cristo, como tenemos ese encuentro personal con Él, Él nos invita a depositar toda ansiedad. Porque de repente lo que antes era ansiedad, ahora es cuidado en el nombre de Jesús. Lo que antes era una batalla interna, ahora es una declaración. Para depositar la ansiedad hay que pronunciarla y lanzarla al trono de Cristo. Para liberarse de esta ansiedad, lo mejor que puedes hacer es no comértela tú solo, sino quizás sentarte en tu mesa y escribir en un cuaderno para Jesús, como un journal, un diary. Y sé que se escucha un poco cheesy, pero pruébalo ahí en su casa, ahí donde estás. Escríbelo una carta al Señor y dile: Señor, esta es mi ansiedad. Ya no quiero vivir en lo viejo. No quiero vivir como si no estuviera en Cristo. No quiero vivir en mi propia fuerza, porque sé que no soy capaz para lidiar con esa ansiedad. Así que te escribo esta nota. Te doy esta oración, te canto esta canción, o te escribo este poema, no sé, como tú sientes más cómodo para expresarte con él. Y le digas: Señor, estoy en Cristo. No es que me arregles, es que Él te hace nuevo. No sé si usted supo esto, pero nuevo en griego significa sin estrenar, sin usar. Y si te sientes usado, roto, estropeado, manchado, decepcionado, si te sientes que alguien se está aprovechando de ti, si te sientes que has tomado las peores decisiones en tu vida, si te sientes que han llegado si el mundo te está llenando con esas etiquetas y esos nombres que no te pertenecen, hoy la promesa es que como estás en Cristo, todas esas cosas pasaron y eres hecho nuevo. Como si el enemigo nunca hubiera puesto sus sucias manos sobre ti. Como si tu pasado nunca jamás te hubiera arañado. Y ahora de repente nomás estás en Cristo. Él te ama, Él tiene un propósito para ti. Y si quieres vivir en esa nueva normalidad que Dios tiene preparado para ti, tenemos que caminar en relación con Él. Es por eso que en ese momento quiero orar por cada individuo. Si nunca le has entregado el corazón, nunca le has invitado a tu vida, o nunca has tenido un encuentro personal con Él. No importa quién eres, no importa en dónde has estado o qué has hecho, Él te ama y Él te acepta. Y Él tiene un plan para ti, Él tiene un propósito para tu vida. Él quiere perdonar tus pecados, borrar tu pasado y entregarte un nuevo comienzo. Lo único que Él está esperando es una decisión. Es donde tú le dices sí a Él. Y hoy vamos a decirle sí a Él. Amén. Te queremos acompañar en una oración que cambiará tu vida y abrirá un camino hacia una relación con Él. Amén. Si sabes que necesitas depositar tu fe en Él, en este momento es tu momento. Si sabes que en este momento, si en un momento le dijiste sí, pero te alejaste,
de Él y quieres reposicionar tu vida en Él, o si quieres poner a cuentas, te quieres poner a cuentas con Él, este es tu momento. Si todos podemos inclinar nuestros rostros y decir esto: Señor Jesús, hoy abro mi corazón y te entrego mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados y te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Hoy abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Ayúdame a caminar contigo en este momento de mi vida, en cada momento de mi vida. Gracias por la salvación. Gracias porque soy una nueva criatura. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, te quiero felicitar si hiciste esta oración conmigo. Sé que comenzando una vida con Jesús o teniendo una vida con Jesús es lo mejor que pueda haber en este mundo, en este universo, en todo. Y te quiero decir que sigas adelante, sigas animándote, lea tu Biblia. Hay historias muy, muy hermosas. Hay ejemplos de muchas cosas. Y sé que van a ser de bendición para tu vida. Amén. Bueno, esto ha sido mi parte. Creo que en un momento vamos a estar despidiéndonos, pero antes le voy a dar la parte a nuestro pastor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.